Hola, esta es la primera de una serie de reflexiones que quisiera compartir con todos ustedes, los hinchas de Nacional. Antes que nada, quisiera expresarles que voy a fundamentarme en tres aspectos que son primordiales. El primero de ellos es reivindicar la condición de decano del Club Nacional de Fútbol, fundado el 14 de mayo de 1899, como el primer equipo criollo de América. En segundo lugar, reivindicar que nuestra institución es quien más títulos ha obtenido, tanto a nivel local como a nivel internacional, en el fútbol uruguayo. Y en tercer lugar, quizá lo más importante de todo esto, pensando en un futuro, es desmentir de manera categórica el pretendido campeonato del siglo que se adjudica nuestro tradicional rival. Campeonato este que no se jugó nunca en la vida en ningún lado. Los campeonatos en el fútbol siempre se han jugado por año. Nunca jamás nadie organizó un campeonato del siglo. El periodismo deportivo uruguayo, que es en su inmensa mayoría un periodismo partidario del equipo de Peñarol, y sin embargo actúa como si fuera objetivo, como si fuera neutral, como si fuera imparcial, y eso debe ser de las falsedades más grandes. Opina del fútbol utilizando un criterio absolutamente dispar. Cuando Nacional es el que gana, trata de minimizarlo, y si el triunfo le corresponde al equipo aurinegro, entonces lo resalta, pero no solamente eso, sino que lo atribuye a aspectos que tienen que ver con la hombría, con la garra, con el temperamento, con la decisión. Y sin embargo, cuando se da por el contrario un triunfo de Nacional, ya entonces el fútbol pasa a ser un deporte lúdico, un juego, son cosas de fútbol, pudo ganarlo cualquiera. Lo más lamentable, por ejemplo, se dio en el último clásico, jugado el 9 de noviembre pasado, con un histórico, heroico triunfo de Nacional, algo absolutamente único en el mundo. No sé si hay antecedentes, en lo particular lo desconozco, y creo conocer un poquito sobre la historia del fútbol, de un equipo que haya remontado un partido clásico íntegramente en los descuentos. En ningún momento, ningún periodista expresó que había sido una hazaña mundial lo realizado por Nacional en el clásico del pasado campeonato Apertura. Se comentó sobre una mano a la que nadie prestó atención en el momento, no fue protestada absolutamente por ningún jugador aurinegro, nadie la percató en el instante en que se produjo. Se habló de un interinato que realizaría el técnico de la tercera de Peñarol por 3 partidos, como si aquello fuera algo trascendental, o también de un partido amistoso que jugaría esa semana la selección celeste frente a su similar de Costa Rica. Partido amistoso. Eso es lo tema trascendente. El mismo día del partido comentaron el encuentro haciendo siempre énfasis en la mano que no vio nadie, como minimizando lo que había sido una verdadera hazaña. Por otro lado, a partir del día siguiente ya eso pasaba a segundo plano, y lo trascendente era que Paolo Montero iba a dirigir a Peñarol en 3 partidos correspondientes al cierre del campeonato Apertura, sino un partido amistoso de mínima trascendencia, que enfrentaría a la selección celeste contra el conjunto costarricense. Ese es el periodismo local. O sea, si Peñarol gana, el hincha de Nacional literalmente es sometido a una verdadera tortura psicológica. Le hacen creer que sus futbolistas dentro de la cancha fueron avasallados, fueron literalmente pasados por arriba por otros que son más hombres, más machos, más malos, más pesados. Sin embargo, en el caso contrario, no se manejan con el mismo criterio cuando corresponde a Nacional una victoria. Ejemplos hay a montones.
pero así abundan los ejemplos. Prácticamente en el fútbol uruguayo hay dos historias, que tienen casi que pocos puntos de contacto entre sí. Una es la verdadera, la que conocen pocos. Se diría el 10, 15 o de repente el 20% de la afición deportiva conoce la verdadera historia del fútbol uruguayo. La otra es la falsa, la que maneja el periodismo deportivo, que resalta situaciones absolutamente inexistentes y por el contrario oculta de manera sistemática una cantidad enorme de verdad, que todas ellas, o casualidad, favorecen al Club Nacional de Fútbol. Haciendo un poco de memoria, es muy difícil, por ejemplo, recordar en la portada de un informativo que se diga cuando se cumple fecha del primer triunfo del fútbol uruguayo, el 13 de septiembre, del año 3, cuando Nacional en representación del fútbol uruguayo derrotó a Argentina 3-2 en Buenos Aires, siendo este el primer triunfo del fútbol uruguayo a nivel internacional. Es muy difícil que se recuerde que la vuelta olímpica, por ejemplo, la inventó Uruguay en el año 24, contando con una selección que tenía como base al Club Nacional de Fútbol y ni un solo jugador del tradicional adversario. No se va a escuchar decir tampoco que Nacional fue la base tanto en el 24 como en el 28, así como en el 30, y que verdaderamente marcó lo que fue la época gloriosa del fútbol uruguayo, donde verdaderamente poca o mínima participación tuvo el tradicional rival, que no solamente no aportó jugadores por estar fuera de la selección uruguaya de fútbol en ese año 24, sino que además se oponía a que se realizara el viaje, y tampoco van a escuchar decir casi nunca que el viaje se pudo realizar por la ímproba intervención de un dirigente de Nacional, el doctor Atilio Narancio, que llegó al extremo de hipotecar su casa para que la delegación pudiera viajar a París en el año 24. Verdaderamente esa es la historia que se desconoce. Uruguay aportó jugadores las 4 veces que fue campeón del mundo, 24, 28, 30 y 50. Siempre hubo jugadores de Nacional. Nacional y Rampla son los únicos equipos que en esas 4 ocasiones aportaron jugadores en mucho menor medida, por supuesto el equipo ramplense, pero bueno, le cabe las generales de la ley en el sentido de que fue un equipo que históricamente aportó en las oportunidades que fue campeón Uruguay, siempre que fue campeón sudamericano, ahora llamada Copa América. Tuvo jugadores de Nacional desde la primera edición del año 1916 hasta la última, en el año 2011. Siempre Nacional aportó al fútbol uruguayo, a diferencia del tradicional rival, cosa que el periodismo nunca menciona, que negó jugadores seleccionados en diversas oportunidades, no solamente en una. Me viene a la mente lo de 1903, lo de 1924, si bien estando fuera de la asociación no aportó y estaba en contra del viaje. En 1926, cuando ya vuelto a la Asociación Uruguaya de Fútbol, también negó jugadores para un campeonato sudamericano. Luego en 1959, cuando se jugó el campeonato extra de Guayaquil en diciembre de ese año, equipo dirigido por Nino Corazzo, que tuvo la base de jugadores de Nacional. Para comenzar, esto creo que ha sido por lo menos un avance de lo que vamos a desarrollar en sucesivas intervenciones. Seremos más explícitos en cuanto a todo lo que nos compete digamos, esta serie de mensajes que queremos enviar. Un cordial saludo para todos y volveremos nuevamente en los próximos días, pronto, a desarrollar todos estos temas. Arriba Nacional.